¿Y si te dijera que sentir miedo no decepciona a Dios? Y sin embargo, muchas mujeres viven creyendo exactamente lo contrario. Durante mucho tiempo hemos cargado una culpa que Dios nunca nos pidió cargar. La culpa de pensar que sentir miedo significa tener poca fe, que una mujer que ama a Dios ya no debería de preocuparse, o que una mamá creyente siempre debería mantenerse fuerte, o que una esposa de fe no debería de sentir incertidumbre. Y cuando el miedo aparece, no solamente luchamos con el miedo, también luchamos con la culpa, porque pensamos, ¿qué me pasa? ¿Por qué sigo sintiendo miedo? ¿Será que mi fe no es suficiente? Y quizás esa también ha sido tu lucha. No solamente el miedo, sino la culpa por sentirlo. Porque muchas veces creemos que una mujer de fe no debería de temblar, que una hija de Dios siempre debería tener las respuestas y que si realmente confiáramos, el miedo ya no tendría lugar en nuestra vida. Pero eso es lo que realmente enseña la palabra. Porque una cosa es lo que muchas veces hemos llegado a creer y otra muy distinta es lo que Dios realmente dice. Y por eso hoy quiero invitarte a dejar por un momento nuestras ideas para volver a la palabra. Porque la pregunta no es qué pienso yo acerca del miedo. La verdadera pregunta es, ¿qué dice Dios acerca del miedo? Y cuando abrimos las escrituras, encontramos algo que rompe completamente esa mentira. Encontramos a un Moisés sintiendo miedo delante de una misión demasiado grande para él. A David escribiendo salmos donde habla de angustia y de temor. Elías que se sentía tan agotado que deseó no seguir adelante. O Esther enfrentando una decisión que podía costarle la vida. ¿Y qué decir de los discípulos? Llenos de miedo en medio del mar. Sin embargo, todos ellos eran hombres y mujeres que amaban profundamente a Dios y que aún así atravesaron momentos de profunda incertidumbre. Entonces, ¿el problema era sentir miedo? No. Y creo que ahí hay una verdad que puede cambiar profundamente la forma de caminar con Dios. El miedo nunca fue el problema. El problema ha sido qué hacemos con ese miedo. Porque el miedo puede llevarnos a querer controlar todo. O puede llevarnos a vivir agotadísimas. O intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas. O el miedo puede convertirse en el lugar donde volvamos a correr hacia los brazos de nuestro Padre. Y aunque podríamos detenernos en cualquiera de estas historias, hay una que cada vez que la leo toca profundamente mi corazón. Y es la historia de Pedro. Porque durante mucho tiempo pensé que conocía esta historia, hasta que un día descubrí un detalle que cambió completamente la manera en que veo el corazón de Dios. Y quizás ese mismo detalle cambie hoy la tuya. Porque cuando pensamos en Pedro caminando sobre el mar, la mayoría recordamos inmediatamente una frase. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo también pensé que ese era el centro de la historia. Pensé que el énfasis estaba en la poca fe de Pedro, en su duda, en su miedo. Pero un día, al volver a leer ese pasaje con calma, Dios me llevó mi atención a un detalle que siempre ha estado ahí. Y sin embargo, yo no lo había contemplado. Y antes de decir una sola palabra, Jesús hizo algo con Pedro. Le extendió su mano. ¿Te das cuenta? Antes de corregirlo, lo sostuvo. Antes de hablarle de su poca fe, lo levantó. Antes de confrontar su duda, se aseguró que no se hundiera. Y eso cambia profundamente mi manera de entender quién es nuestro Padre.
Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no se quedó observándolo desde lejos. No esperó que demostrara más fe. No le dijo, cuando aprendas a confiar, querido Pedro, entonces volveré por ti. No. La palabra dice que inmediatamente extendió su mano. Y creo que esa palabra es preciosa. Inmediatamente. Porque así, justo así, es como responde el corazón del Padre. No con indiferencia, no con distancia, sino con cercanía. Y mientras más leo esa historia, más entiendo que Pedro no necesitaba descubrir cuánto miedo tenía, necesitaba descubrir quién estaba sosteniéndolo. Y quizás eso mismo necesitamos recordar nosotras, porque hoy seguramente no estás caminando sobre el mar, pero sí estás caminando en medio de situaciones que parecen demasiado grandes para ti. Quizás ese miedo tiene el nombre de un diagnóstico, de una pérdida, de una decisión que no sabes cómo tomar, de un hijo que te preocupa profundamente, de un matrimonio que está atravesando por una temporada muy difícil, o simplemente de ese futuro que todavía no puedes ver. Y cuando todo eso ocurre en nuestro corazón, hacemos exactamente lo que hizo Pedro. Dejamos de mirar a Jesús y comenzamos a enfocarnos en el viento, en las olas, en nuestras circunstancias. Y el miedo empieza a ocupar un lugar que nunca debió ocupar. Porque nuestro mayor problema nunca ha sido la presencia del miedo. Nuestro mayor problema ha sido permitir que el miedo ocupe el lugar donde solamente debe permanecer Dios. Porque Dios nunca ha esperado que lleguemos fuertes para recibirnos. Al contrario, Él nos invita a acercarnos a Él tal como estamos, para fortalecernos en su presencia. Y eso cambia completamente la manera en que vivimos el miedo, porque ya no tenemos que esconderlo, ya no tenemos que avergonzarnos por sentirlo, porque podemos llevarlo delante de aquel que sabe sostenernos aun cuando sentimos miedo. Así es que la próxima vez que el miedo toque la puerta de tu corazón, no te preguntes, ¿cómo hago para dejar de sentir miedo? Pregúntate mejor, ¿qué quiere recordarme Dios aún en medio de este miedo? Porque muchas veces el milagro no comienza cuando desaparece el miedo. El milagro comienza cuando volvemos nuestra mirada al Padre. Como nos recuerda Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque aquello en lo que fijamos nuestra mirada terminará guiando también nuestro corazón. Y cuando nuestra mirada vuelve al Padre, el miedo deja de tener la última palabra. Hoy quiero que te lleves una certeza, que cuando vuelvas tu mirada al Padre, recuerdes que su mano siempre ha estado extendida hacia ti. Quiero darte las gracias por regalarte esta pausa y por acompañarme en este tiempo de café. Y espero que esta verdad acompañe a tu corazón. Y nos vemos pronto en el siguiente encuentro.